Ok, Perek Aleph, Mishnah Hey, Pirkei Avot. Ya tengo miedo de regresar a introducir lo que estamos haciendo aquí en Pirkei Avot, porque vamos a volver a tomar otro ángulo de varias cosas, pero no estoy arrepentido por lo que hemos explicado hasta ahora. Para mi gusto, es más importante que uno entiende, especialmente la edad de todos nosotros que estamos acá, mucho más importante que entendamos lo que estamos estudiando que lo que estudiamos. Digo, pienso. A veces uno estudia cosas, mensajes de la Torah, y por no entender el contexto, lo lleva a cualquier lado, digamos. Okay. Entonces es importante entender el sistema de la Torah, el contexto general, qué es lo que es una Mishnah, qué Pirkei Avot, dónde cabe dentro de esto, cuál es la historia de esto, qué es lo que está pretendiendo hacer, enseñar. Después podemos enfocarnos en los mensajes particulares de cada uno, lo que vamos a hacer ahora, pero es como el trasfondo. Es como cualquier cosa, o sea, yo lo sugiero en cualquier cosa que uno ingiere, digamos, que uno quiere comer. Si tú comes algo, no vas a comer cualquier cosa, vas a saber que más o menos lo que es, no vas a comer cualquier cosa. Entonces, incluso si estás en un contexto así, entonces la gente dice, mira, vamos a estudiar Gemara. Ok, pero ¿qué es una Gemara? O sea, somos adultos acá, no somos niños. Si fuéramos niños de primero básico, un niño, ¿qué es lo que va a poder entender? Pero adultos tienen que entender el contexto, tienen que tener contexto. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estamos estudiando Talmud o este libro o otro libro? ¿Cuál es el punto? O sea, son cosas importantes para poder aprovechar mejor el contenido también, ¿okay? Y también utilizarlo de la manera correcta. Ok, entonces con eso nos vamos a volver a retomar el tema que hablamos la semana pasada. Vamos al contenido, porque dijimos que Pirkei Avot también sirve una meta general de explicarnos cómo funcionaba la transición y la transmisión de la Torah oral desde Moshe hasta el fin de la época de los Tanaim. Si tienen preguntas de esto podemos hablar después, pero ahora estamos en Mishnah Hey y vamos a hablar del contenido de Yossi ben Yochanan y Yerushalayim. Es importante entender que explicaba la semana pasada que aquí estamos hablando de la transición desde Anshe Knesset HaGdolah y Shimon HaTzadik y quizás Antignos Ish Socho a los Tanaim, y entre los Tanaim, que es un periodo histórico de los Chachamim de la Mishnah, y Shimon HaTzadik, existían los pares, lo que se llaman los Zugot. Ahora, lo que estaba tratando de explicar la semana pasada, quizás no suficientemente, es que los Zugot se categorizan como Zugot pares, porque eso implica que había una cosa marcada que ocurrió en la época de los Zugot que no ocurrió antes. Y eso es que antes la transición al final, a cabo, se encargó una persona. O sea, Moshe, Yoshua, esto, Eli. Si miras, te fijas en el Rambam, en principio de Mishnah Torah, el Rambam pone nombre a cada generación. 40 generaciones desde Moshe hasta el fin del Talmud. Y en algún momento había una transición de una persona a dos personas. Y eso marca un momento, o sea, un cambio importante, porque ya eso significa que la gente necesitaba como apoyo, ¿no? Ya con una persona no podían hacerlo.
Y hay que entender el contexto de eso también, porque no estamos hablando de cómo han jugado el teléfono roto. Sí, por supuesto. Entonces uno toma una palabra y lo sopla a la otra persona o una cosa y después 5, 6, 10 personas, al final, ¿qué es lo que sale? Algo totalmente diferente. Diferente distorsión. Distorsión en cualquier cosa. Entonces, y eso es una palabra. Entonces imagínate que está enseñando toda la Torah extante en esa época a la próxima generación. Y está enseñándolo a una persona. No es que una persona estaba solo, pero desde el grupo de personas había una persona sobresaliente que se encargó de la transmisión. ¿Cómo se encargó? No fue autodenominado, fue consensuado. O sea, el Rav de antes, Elías Cohen, decidió que Shmuel Hanaví, por ejemplo, si estudian Tanaj, Shmuel Hanaví, él era la persona que iba a estar en cargo de la transmisión. Entonces Shmuel Hanaví tuvo no solo la responsabilidad de manejar el pueblo y qué sé yo, pero también de transmitir la Torah a la próxima generación. Y eso significa enseñar a muchos y a muchos y a muchos. Como decimos en la primera Mishnah, recuerda que la Anshi Knesset Agdolah, la Chachamim de la Gran Asamblea, que marcaba la transición del primer templo al segundo templo, ellos dijeron, He'emidu Talmidim Harbe. No es un culto. O sea, un culto yo creo que es la palabra, como una secta. En una secta, entonces uno tiene como secretos, entonces se enseña a una persona para que se guarde esos secretos y no es la forma que se transmite la Torah. La Torah se transmite en público, como ahora. Se enseña la Torah y va a haber uno, si estamos hablando de transmisión, va a haber uno sobresaliente que se pone toda su energía, y es muy capaz y es muy autorregulado y es una persona muy autocontrolado, una persona ejemplar. Esta persona va a transmitir la Torah a la próxima generación, lo mejor de la generación. Estoy diciendo que aquí, cuando llegamos a, por ejemplo, Yosef ben Yoezer ish Tzoreida, Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim, se marca una diferencia porque había dos personas ya, con dos cargos, digamos, que los Jajamim después llaman uno un nasi, que es como el príncipe, la persona en cargo del Beit Din, que es el grupo más íntimo de estudiantes que estudian Torah para poder transmitir a la próxima generación. O sea, la gente más seria que entiende la responsabilidad de transmitir la Torah fidedignamente de una generación a la otra. De este grupo de personas había un nasi y un Av Beit Din. Ahora, en esa época no era tan claro las diferencias. La diferencia era que ahora necesitaba como Javrutot, digamos, dos personas que pueden afilar uno al otro para poder transmitir la Torah. Claro, que son como el fin, ellos representan como el fin de esa época. ¿Se entiende? ¿Se entiende que eso significa un descenso en capacidad? No solo esto, yo me gustaría agregar, pero cuando en el Beit Sheni, al final del Beit Sheni, también por la paz que existía, bajo de Hashoneim, un poco antes, había un aumento de estudio de Torah también. Y un aumento de estudio de Torah significa un crecimiento importante un crecimiento importante de Torah significa que hay más actividad. Y como cuando la Corte Suprema de cualquier país está en sesión, entonces van a promulgar más leyes, porque le llegan más leyes, más preguntas, más. Entonces hay un crecimiento de la cantidad de cosas que se deciden en la Corte Suprema, digamos, dentro de las autoridades. Entonces, por lo tanto, hay más Torah para transmitir. ¿Se entiende eso, no? Se entiende que la Torah que nosotros llamamos Torah,
no es la misma Torah en términos de cantidad desde Moshe Rabbeinu hasta ahora, ¿se entiende? Moshe Rabbeinu no hablaba de muktzah en Shabbat y no hablaba de si se puede, no sé, subir un árbol en Shabbat, no se hablaba de poner muchas cosas rabínicas que fueron agregadas, como la primera Mishnah dice, Vasu Siyag la Torah, que los Jajamim también se encargaban de proteger, hacer cercos alrededor de la Torah, no circos. Se comprende. Bueno, se entiende. Cercos alrededor de la Torah significa que uno tiene que mirar y ver el contexto de la generación, qué es lo que necesitan. Por ejemplo, hay cosas que se caen de la moda, como cuando los judíos llegaban a Estados Unidos había varios mitzvot que simplemente la gente no cuidaba, porque no sabía, porque había mucha ignorancia. Por ejemplo, recuerdo shatnez. ¿Sabes lo que es shatnez? Claro, de no tener lino y lana en la misma. O sea, en Pero Estados eso Unidos es la fue. Torah, ¿no? ¿Ah? Pero eso está en la Torah. No, está en la Torah, pero sí, es verdad, pero estoy diciendo que de repente había una persona que decía, ¿sabes qué? Hay mucha ignorancia de eso, entonces tengo que hacerlo. Entonces tengo que y hacer, y si fuera esa persona quizás un jajam que podría haber pasado leyes, entonces hubiese hecho quizás una ley para protegerla, para que no se olvide de nuevo, no sé. Ese es un ejemplo que me ocurrió ahora. Pero estoy diciendo que obviamente los ojos de la generación, que son los líderes, tienen que reaccionar a las necesidades de la generación y eso significa muchas veces aumentos de legislación, más legislación. Y si se legisla algo, por ejemplo, no sé, que están estudiando cosas de Rabanán, pero muktzah, o todas las leyes de, no sé, de Megillah, fiestas nuevas, como Purim, Hanukkah. No había Hanukkah en la época de Moshe Rabbeinu, ¿sabía esto? No celebraba Hanukkah en la época de Moshe Rabbeinu. Lo importante es que entiendan esa cosa, no es como un continuum de nada. Pasa tiempo, pasan cambios, hay cambios. La cosa es que cada generación, respetando las tradiciones de anteriormente y la semilla de la Torah, que es de Moshe, y la Torah Shebeksav, la Torah escrita, junto con todos los mitzvot que fueron pasados, pero desarrollados no totalmente, o sea, nunca se desarrolla totalmente. Hay siempre necesidades que vienen en camino, y que cuando hubo autoridad, entonces se hacen ley. Eso es lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, tiene que entender que no solo estoy diciendo que dos personas ahora transmitiendo la ley, no solo significaba una debilidad de la generación que ahora una persona podía hacerlo, pero también el hecho que había más para transmitir. ¿Antes? No, ahora. En la época del fin del segundo templo, estoy diciendo que había un aumento de la cantidad de cosas y legislaciones que habría que pasar a la próxima generación. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya. Entonces, si no, me preguntas. Okay. Eso es lo que dice el Rambam también en Hilchot Mamrim. Dice que cada Beit Din Hagadol, cada Corte Suprema, ellos representaban la transmisión de la Torah oral y la autoridad, y que también tenían el poder de legislar. Entonces, si está ratificada una legislación, se hace ley, ¿no es cierto? Y esto entonces tiene que ser transmitido, entonces empieza a crecer la ley. ¿Se entiende eso? Eso es común de de cada sociedad. Empieza así y después la gente empieza a reclamar tanto leyes, qué sé yo. Pero si está hecho no arbitrariamente, como en casos de sociedades civiles cualquiera, pero pasa por una razón religiosa
desde la misión de cuidar la Torah. Entonces, bueno, y la Torah también da a la autoridad a los Jajamim, de nuevo, Jajamim que tienen el consenso de todo el pueblo, no hoy, desafortunadamente. Hoy un rabino no pasa una ley, ¿se entiende eso, no? Eso hablamos, que es muy importante. ¿Ok? Entonces eso explica en fondo por qué pares, ¿ok? ¿Por qué pares? Ya. En ley civil, los nuevos legisladores no sabían las leyes que se iban a hacer. Los antiguos legisladores no sabían las leyes que se iban a legislar hoy en día. ¿Cómo? ¿Cómo vas a Pero ver? Moshe Rabbeinu sí de alguna manera recibió. No, uno no tiene que pensar fantásticamente de esas cosas. No, hay un midrash que tú estás hablando, probablemente. No, pues sigue, perdón. Sí, si él, supongamos, es un ejercicio nada más, thought experiment. Supongamos que se puede traer a Moshe Rabbeinu a un Beit Din de la Edad Media, a un Beit Din del Segundo Templo, del Segundo Commonwealth. Él podría haber determinado de manera correcta cómo se iba a hacer. ¿Sí me explico? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Yo cuando tú empezaste a preguntar, yo dije, estás haciendo eco de un midrash que hace ese thought experiment. ¿Qué hace ese experimento? Que habla de como si fuera que Moshe está en la época de Rabbi Akiva. Y está ahí escuchando lo que dice Rabbi Akiva y dice, no entiendo nada. Entonces Hashem le dice, no te preocupes, todo lo que estás diciendo y los drashot de cada spitz, de cada letra en la Torah, viene de ti. Y Moshe se calma. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los Jajamim están haciendo de su manera como muy dramática una reflexión que dice que en fondo todo lo que viene por el hecho que cada generación respeta a la generación anterior. No está tratando de romper con la generación anterior, está tratando de aprender de la generación anterior. Entonces Moshe Rabbeinu, que transmite lo que transmitió de la Torah, digamos los mitzvot, que Moshe transmitió, todas las próximas generaciones están construyendo encima de esto. Pero Moshe no es que un judío creyente necesariamente tiene que decir que Moshe sabía que iba a haber un Hanukkah o un Purim. Son cosas de la historia que pasaban, que los judíos reaccionaban y decían, es muy importante que recordamos para siempre esto, porque los ojos de la generación, de esa generación, de la transición del primer templo al segundo templo, dijeron, eso es lo que nos pasó ahora, es para recordar siempre, porque hace eco de atrás y hacia adelante. Amalek, la amenaza de destruirnos, el gran milagro de ser salvado por el esfuerzo de varias personas, Mordejai también siendo un transmisor de la Torah oral, saliendo bien al final, pero y sin un milagro abierto. Bueno, hay muchos elementos que los Jajamim se sentaban, no en el segundo, pero después de un tiempo, puede ser un año, decidieron, tenemos que marcar esto en el calendario judío para siempre. No sé si fue lo que Oscar intentó decir, pero me fez pensar sobre la esencia de la Torah. Si es única, si Moshe estivesse en el tiempo de Rabbi Akiva y no entendiese que Rabbi Akiva enseñase, pero si él estivesse en el tiempo de Rabbi Akiva y llegase a las mismas conclusiones de Rabbi Akiva llegó, por la esencia de la Torah ser una, y no llegar a otra conclusión. Bueno, es como una semántica. Si eso te hace sentir bien, que lo digas así. Pero a mí no me obliga a decir ni eso ni el otro. O sea, si alguien me va a decir, yo creo que Moshe, decir que Moshe podría entender lo que estaba pasando ahí es un juego
de qué hubiese pasado si es que Pero eso es... la Jajamim está enseñándonos algo, no está tratando de decirnos, imagínate que Moshe, o sea, no, es como como tú dices, es como un experimento, es como una manera de expresar algo importante que está detrás de lo que estoy tratando de decir, creo yo, que una persona como hoy en día que no entiende nada de lo que estamos diciendo, por eso yo digo que yo, a pesar de que lo dije, que no iba a hacer esto hoy, estamos ya casi 25 minutos hablando de eso porque me entusiasma hablar de esas cosas, porque yo creo que para ustedes, que para todos, es súper importante entender los cimientos de la Torah, cómo funciona. Hay tanta confusión de esas cosas. Ojalá que en 10 años más me van a agradecer, porque va a encontrar mucha gente que no entiende lo que estamos diciendo. Y por lo tanto dice que Rashi es lo mismo que Moshe Rabbeinu, que es lo mismo que Rabbi Akiva, y uno tiene que empezar a creer cosas fantásticas que la Torah no te exige creer. O sea, basta con lo que la Torah nos exige creer, y todas esas cosas que la Torah nos exige creer, hay fundamentos racionales para poder entenderlos. Entonces uno no tiene que suspender su racionalismo para ser un judío, un buen judío. Muitos desistiram da Torá por causa disso. Por Claro. não entender isso. Hay muchas cosas. ¿Cómo? Muitos desistiram, abandonaram o judaísmo porque não Claro. conseguiam compreender. Bediuk. Por eso yo creo que es importante. Yo lo conozco muchos. Porque nadie le enseñaba cómo ser una persona. O sea, una persona va a trabajar, una persona se desenvuelve en su vida, y todas las cosas que hace es persona jajam, ¿no? Puede ser una persona académico que está al nivel top de los pensadores del mundo y de repente le dice, no, pero un poco religión. Y el cristianismo lo que ha hecho a la religión es decir que una persona así puede crear religión porque religión es una Se torna fábula, es una cosa linda que te dicen cosas lindas, pero no es verdad. No. O sea, no se puede defenderlo racionalmente. Si yo te digo, mira, Dios tiene un hijo y bueno, son 3 que es 1 y entonces, bueno, no entiendo, no entiendo, acéptalo. Ok, bueno, entonces tengo que suspender todo mi racional. Y tengo que ser como otra persona en el mundo de religión y una persona que se desenvuelve en el mundo y hace cosas. ¿Entiendes? Entonces el judaísmo está diciendo no, Chas v'Shalom. Con todas tus facultades puedes ser un Oved Hashem. Con todo tu racional, con todo tu cerebro, con todo tu intelecto. Tiene que enganchar y tiene que preguntar y tiene que entender. Si no entiendes algo, diga. Va a poder aclararlo mejor. Ya, perdón. Seguramente es como figurativo porque a lo que yo entiendo Moshe Rabbeinu no tenía profecía, entonces ¿cómo no ibas a saber qué era lo que estaba? Profecía no significa que sabes todo lo que iba a pasar y todo lo que va a pasar y todo lo que pasará en el mundo desde siempre. Pero no me acuerdo si, ahorita no tengo bien la idea, pero creo que Moshe sí había visto mucho tiempo después, ¿no? Es lo que estoy tratando de explicarles. Que Es figurativo. ojalá que no crees cosas que no tienes que creer. Eso es lo que ha mantenido al pueblo judío desde siempre. Porque si no, nosotros hubiésemos desaparecido hace tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes cuántas personas nos quieren decir que ellos hablan en el nombre de Dios? Jesús y sus alumnos, Muhammad, por ejemplo, y ellos nos están tratando de decir que no, soy profeta, mira, impresionante, y nosotros sabemos que no son. Ya, no solo esto, pero tenemos una Torah que en verdad ningún profeta que te hace cualquier cosa maravillosa que pueda hacer, tiene las credenciales de un profeta hasta que
cumple con los requisitos que la Torah dice que a esa persona se puede escuchar. O sea, de un Parashat en la Torah, Parashat Shoftim, que lo leímos hace 2 semanas. ¿Quién es el profeta a quien se puede escuchar? No va a tener la prueba que en verdad está hablando de verdad. Entonces el Rambam dice, ¿por qué lo cree? Porque son como 2 testigos. Si 2 testigos creíbles vienen al Beit y dice que tú debes $200 a él, lo vamos a creer, testigos, Eidim, testigos. Bueno, ¿por qué escuchamos 2 testigos? Quizás están mintiendo. ¿Tienen una prueba que no están mintiendo? Bueno, obviamente hacemos lo posible para cross-examine y qué sé yo, y pero al final, ¿puede ser que están mintiendo o no? Puede ser que mienten. Entonces, ¿por qué nos apoyamos en 2 testigos? La Torah dice que 2 testigos es una manera de establecer la verdad, que lo mejor que podemos, o sea, es suficiente, digamos. Si uno no ve algo, entonces no sabe si es verdad o no. Se escucha de 2 testigos, entonces la Torah dice 2 testigos. ¿Y por qué la Torah dice que un profeta se puede escuchar? Él va a decir, tiene que ir a la guerra, ahora, como pasaba en Tanaj, ese profeta. ¿Y por qué vamos a escucharlo? Porque cumple con los requisitos que la Torah dice que quién es un profeta. Entonces, al final, ¿quién es la autoridad única? Moshe Rabbeinu. ¿Y por qué Moshe Rabbeinu es la única? Porque nosotros tuvimos una experiencia común de ver a Moshe recibiendo profecía de Hashem. Eso se llama Har Sinai, eso se llama la experiencia de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Si no fuera por la experiencia de Matan Torah, no tuviéramos ninguna religión, ningún Moshe, ningún nada. Moshe hubiese sido una persona muy linda y qué sé yo, pero el hecho que nosotros creemos en Moshe por la experiencia de Har Sinai, que en nuestra historia podemos todos testificar en esa época, y ellos transmitieron a sus hijos y padres no mienten a hijos, que eso es lo que pasó. Entonces tenemos un testimonio de una nación que para siempre está diciendo lo mismo. Por eso tenemos una Torah, nada más. Y no hay que creer ninguna otra cosa. Porque si yo hubiese entrado hoy con así ojos así como rojos y qué sé yo, y el pelo a cualquier lado y una equipa más grande aún, y tzitzit volando y no sé, un talit por sobre la cabeza y tfilín y qué sé yo, y hubiese dicho, ayer Dios me habló en la noche y me dijo que tú eres el Mashiach. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Mandarme a un doctor, un psicólogo, un psiquiatra. O sea, ¿por qué creerte? Puede ser que soy súper carismático y todo cuestión, súper carismático. Y están así, wow, impresionante. En verdad se impresionan y uno dice, quizás él es Mashiach. Bueno, pero no está y después todos empiezan a pensar, sí, una vez yo lo vi. Como los filmes. Y qué sé yo. Señores, no seamos tontos. Y eso no es lo que la Torah nos exige. No. Ok? Tem um passuco da Torá, que vai bem fundo nisso, quando ela fala assim, se um profeta, um sonhador disser algo, um milagre no céu, um milagre na terra, e se realizar o milagre, se realizar de fato, e ele disser, vamos seguir outras deidades, lo mate. Exacto. Eso se llama Navi Sheker. Muito profundo. Sí, eso se llama Navi Sheker. Sim. Eso es toda la parte de lo que estoy diciendo, que un profeta falso es la persona que no tiene credibilidad porque no está siguiendo la única credibilidad que nosotros tenemos, que es Moshe. Moshe dijo, va a llegar profetas. y créeme, llegaron profetas. Siempre. Hasta hoy llegan profetas, ¿no? Uno que dice, no faltan profetas. Gente que dice que Dios la habla, qué sé yo. No, entonces nosotros sabemos tranquilos, ¿no? Al contrario, no tenemos para qué creer otras cosas. Tenemos
lo esencial para creer. Ojalá que lo creamos mejor y más profundo. Eso. No hay que creer cosas. Eso. Ok. Anyway. Tenemos que cumplir lo que empezamos a decir. Pero, ok. Ya no recuerdo cómo llegamos a esto, pero en el fondo es que los pares, los zugot, representan un paso en la transmisión de la Torah que no solo refleja un poco más de debilidad en términos de la capacidad de las personas para transmitir la Torah solo, pero también por el hecho que la Torah está en aumento. Así llegamos a esa conversación. Okay. En verdad, es bueno que nosotros preguntamos, porque no es algo que se va a escuchar en un shiur cualquiera, porque la gente tiene miedo. ¿Qué va a pasar si nosotros decimos a los niños que la Torah de Moshe es diferente que la Torah que tenemos hoy? No, bueno, somos adultos acá. Entendemos que las cosas se desarrollan siempre con el respeto de lo que viene antes. Sí, es judaísmo. Ok, entonces ahora Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim Omer. Y la vez, antes de el verano, yo creo que hicimos Mishnah Dalet, eso me recuerdo. Entonces ahora el segundo de la par de Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim, Yosef ben Yosef ish Tzreida, Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim dice: Yehi beitcha patuach l'revacha, v'hi aniyim b'nei beitecha. Recuerdas que no está diciendo cualquier cosa. Cuando la Mishnah, que está escrito para siempre, está recordando algo, porque él siempre decía esto, él vivía con este valor. ¿Cuál es el valor? Preocuparse de gente que no tiene. Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim, puede ser que en Yerushalayim había mucha pobreza, no sé, no conozco históricamente exactamente el contexto, pero por algo, un Yosef se llamaba de Tzreida está más al norte, y Yerushalayim, él vivía en Yerushalayim. Y él decía que las casas nuestras deben ser abiertas, l'revachá, abiertas completamente. Como Abraham Avinu, que tenía el ohel, la carpa abierta de los cuatro lados. ¿Qué pasa si vienes a una casa y no veas la puerta? ¿Y no qué? No veas la puerta. Capaz de cerrada. Claro, capaz está cerrada. ¿Y qué pasa contigo? Te sientes no invitado. ¿No? Pero incluso si hay una puerta, pero la puerta está cerrada. Imagínate viviendo en una casa con la puerta siempre abierta. ¿Sabes lo que viene? Todos. Cuando vivía en Chile, nosotros no cerramos la puerta, no con cerradura. A veces estaba abierta, la puerta principal no, pero nunca con llave. Créeme, mucha gente entraba a la casa que así nomás. No necesariamente para robar, pero la gente entra, no está abierto, ¿no? He escuchado, bueno, gente que viene, alguna excusa tienen, qué sé yo, pero puede ser que no es tan común. Pero en sociedades como que no tienen estas... ¿cómo se llama? Nimusim, como cultura como reglas de sociedad. De vergüenza. Claro, de etiqueta. Educación. Es educación. Claro, de privado, eso es privado. Sí, está en Abraham Avinu y tiene una carpa que tiene los cuatro lados que están abiertos, entonces la gente va a sentir, no se puede entrar, ¿no? Y es lo que quieres, dice Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim, que la casa sea abierta así. High trust society. Right? Yes. Bueno, o high confidence, self-confidence. Que tú puedes. Porque en México no sé. No, yo sé. Estoy diciendo lo que significa la palabra según los Mefarshim y después, bueno,
se aplica correctamente a nuestra situación, pero el punto es que ¿quiénes son las personas más off limits hoy en día? Gente rica y gente política, ¿no? ¿Cómo? Off limits, perdón. Off limits significa O sea, que son los más difíciles de acceder. Gente que se sienten como que no son parte de la sociedad. Políticos, sí, son políticos. Ricos que no quieren mezclar con la gente, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso yo digo, porque había un señor que era primer ministro de este país, que se llamaba Menachem Begin. Menachem Begin era el primer ministro de Israel de la derecha. ¿Okay? En 1977 entró finalmente desde el establecimiento del país, que eran siempre izquierda, por un Yad Hashem, en verdad, porque Rabin, como una persona de honor, se stepped down. ¿Cómo se dice? Se bajó de la... Sí, se bajó, se dio el puesto. Imagínate, eso es también impresionante. Se dio el puesto del primer ministro del país porque descubrieron que su esposa tuvo una cuenta corriente en Estados Unidos de como $5,000, que no estaba on the books, que no estaba como registrado, que no fue... Chanchullo. Claro, eso. ¿De dónde eres? De Uruguay. De Uruguay. Ok, entonces, chanchullo, whatever. Una cosa. Ahora, lo que pasa es que hoy eso es peanuts. Eso no se... Bueno, hay cosas que pasan. Pero él, siendo una persona en verdad, hay que reconocerlo, Mr. Rabin, dijo, ok. O sea, en verdad fue un error, pero un primer ministro no puede hacer una cosa así. Seguir, se dio el puesto. Escucha esto, ojalá que tendríamos gente así. Ok, y él es de la izquierda. Se dio el puesto y eso dio el paso para que Menachem Begin entre. Y desde Menachem Begin hasta hoy hemos tenido muchos. Pero entendí, la mujer de Menachem Begin hizo una corrupción y por eso renunció. No. Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin. Ah, mira. No quiero acusarlo de no sé, a veces no se sabe, no se conocen las leyes, pero tampoco un primer ministro no puede tener una señora que no entiende las leyes de eso. Se vio muy mal, obviamente la gente que quería exponerlo lo expusieron. Y se vio muy mal como un primer ministro tiene una cuenta que no se registra, qué sé yo. Entonces, bueno, pues, entró Menachem Begin. Y estoy simplemente dando el contexto, no porque quiero celebrar la política de la derecha ni de la nada. Pero eso hizo un tremendo cambio en el país. Y Menachem Begin vivió en Rehavia. Hasta hoy, si quiere, se puede ver dónde vivió. Primer ministro del país. Shabbat, su casa era Patuach L'Revacha. Él era una persona religiosa, trataba de celebrar Shabbat lo más que pudo. Obviamente las demandas del país no siempre lo permitían, pero celebraba Shabbat y estaba en su casa y la puerta abierta. Y gente que estaban en su casa en Shabbat me contaba su experiencia así, de que una persona que quería entrar se sentaba, había distintos lugares donde sentarse, él estaba con un jug, con un grupo de personas que estudiaban Parsha, con gente, filósofos y gente académicos, gente importante, Talmid Chachamim, que enseñaba Parsha, estaba estudiando, la gente que querían afuera comer, tomar algo, qué sé yo. Eso es lo que me recuerda como un ejemplo de una y eso siendo el primer ministro del país, sin preocupaciones de quién viene, qué sé yo. Trataba de saludar a cada persona que entraba mientras que lo veía. Eso no existe hoy. Hoy la gente No. cierra las puertas y no le importa nada. Sí, porque por miedo. En vez de salir, Miedo, estás Claro, pero una cosa, consciente. miedo claro, por no tener ese valor, por no entender que este valor es Hay un valor que es personas ejemplar.
Él también En tenía... Mea Sharin hay personas que abren el soporte en Shabbat y entran lo que quieran. Claro, Hay como 3 sí. sadikim. Baruch Hashem. Entonces hay ejemplos vivos. Pero se entiende la comunidad que una persona entra en una casa así. Cuando era Bajur yo estudiando en el Mir, había pocos casos así, pero había. Brizel, me recuerda de otra familia, Stern. Un Bajur entraba, se sentaba en la mesa para comer. Sin, no questions. No questions asked. You go in. That's it. It's a beautiful thing. Muy hermoso. ¿Cómo? Muy hermoso. Sí. Sí. Ok. Ahora, y Betra, Quizás si no te veo no hay mucha abundancia. Si lo haces. Ok. O no. A veces. Eras tú, ¿no? No, a veces. Yo sí, Mire, yo estaba en una casa así que no tenía la voy a tomar eso. Para mostrar la pobreza. Tenían una cosa así que era un bowl así. Y en principio se sirve la sopa dentro del bowl. Y después se hace así. Y se come encima de la cuestión arriba. Y después para postres se hace así. Y se pone el postre así. No. ¿En serio? No, eran pobres, no tenía nada. Pero igual la mesa... Mira, estoy diciendo que hay un valor que está diciendo Yosef Ben Yochanan Yishulayim, que el valor es, mira, haz lo que puedas hacer, no te exageras si no estás preparada para hacerlo, pero que sea, ojalá que sea generosa y con el fin de hacer que la persona que viene se siente cómoda. Eso es lo más importante. Porque como nosotros entendemos de las halajot de tzedakah, puede tener una persona rica que está donando millones y millones de dólares al año, pero no es como la persona que le da $10 a la persona, pero que la hace sentir como un mensch. Como Sí. una persona, cuando lo recibe, cómo lo recibe, que lo hace de una manera que no se siente mal, así, y que El le máximo da, se da acá. claro, y para empoderarlo, y no para hacerlo sentir como que un pobre. Bueno, ok, eso es el Beitcha Patuch Revacha, Vihi Aniyim Bnei Beitecha, y que los pobres sean de tu hogar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la segunda cosa que está diciendo, ¿tiene empleos? ¿Tiene empleos? O sea, ¿tiene necesidad de emplear gente? Busca dar empleo a gente necesitada. Es interesante porque Rashi dice algo un poco picante para la gente de hoy, porque Rashi dice, ¿versus quién? O sea, ¿quién va a trabajar en tu casa? Si no pobre. Entonces dice, ¿por qué darle el trabajo a Shfachim, a Vadim y Shfachot? Dice. Pásalo a Aniyim, dice Rashi. Bueno, un momentito. Un Shifcha, ¿quién es? Una sierva. Entonces, mejor no darle trabajo a siervos, darle a su pueblo. Ahora, ¿quiénes fueron estos siervos? Bueno, Rashi no dice, pero me imagino que gente que andaba, o sea, gente que está buscando empleo en eso es lo que hacían. Como un shifcha o un eved. No es que estamos diciendo que era excelente, pero en esa época eso es lo que había. Sin, ¿cómo se llama? Modernas, sin vivir en un mundo de posibilidades de hacer su trabajo con máquinas, gente tenía que hacer el trabajo. Entonces no es como tan... La esclavitud era una cosa bien común. Entonces Rashi está diciendo, mejor preferir la gente de tu pueblo, una persona que es un pobre, que no estás buscando hacer limpiar tu piso toda su vida, pero está tratando varias cosas y no le resulta, dar el trabajo a él. Mejor, porque está buscando otra vida. Versus un siervo está resignado. Eso es lo que hace. Entonces, si tú no lo empleas, bueno, va a encontrar trabajo en otro lado.
porque eso es lo que hace, siempre se necesita siervos. Eso es lo que dice Rashi. Valtar besija im haisha, y ahora viene aún más picante. Y no hay que hablar mucho con las mujeres. Eso dice. Bishto amru, kalvachor beishet chavero. Y este dicho de Yosef ben Yochanan Ish Yerushalayim que decía esto, recuerda que estamos citando a ese jajam probablemente después que se murió, que siempre decía, ¿no? Decía esa cosa sobre los pobres y siempre decía, no habla mucho con mujeres. Decía, como consejo, no te está diciendo halajá, está diciendo, mira, tengo un consejo, no habla mucho con mujeres. Y él está hablando sobre su señora. Entonces, por supuesto, Kal Vachomer, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuanto más. Claro, cuanto más, muy bien. Cuanto más a la mujer de otra persona. Oye, ¿cómo está ahí? Como dice en Chile. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está la familia? ¿Qué? Hoy te ves regio, te ves, bueno, como hablan los pitucos. Los pitucos en Chile se dicen. Los aristócratas. Oye, te ves bien. No, ese cha-cha. What are you trying to do? What are you doing? Piénsalo. What are you trying to do? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Engraciarte con quién? ¿Con la mujer de otra persona? O sea, saludar para respetar a la otra persona. Pero engraciarse, what? Y el chidush de lo que dice, es que incluso con tu mujer, ¿qué quiere decir? Todas las mujeres del mundo no les gusta mucho ese Mishnah hasta que lo aprenden, hasta que lo estudian bien para entender lo que está pasando. Porque se ve como que Rabbi Yosef ben Yochanan Ish Yerushalayim está en contra de comunicación, ¿no? Hoy en día, no sé, ¿cuántos están casados acá? ¿Hay algunos casados? ¿Casados? ¿2? ¿3? Bueno, entonces entiendo lo que estoy diciendo, que hoy la palabra clave de las parejas es comunicación. Hay que comunicar. Entonces, para mi gusto, necesitamos un poco más de mesura en esto, también por escuchando lo que dice Rabbi Yosef ben Yochanan. No cada cosa que te surge en la cabeza es cosa de conversación con tu Señor. Y eso no es un crimen, no es un pecado, no es algo que va en contra de la relación entre hombres y mujeres. No cada cosa que te surge en la cabeza es algo que es apropiado para compartir, incluso con tu Señor. No es porque está guardando secretos, no está guardando secretos por guardar porque puede ser que lo que va a decir se va a enojar. No, pero no todo lo que se puede expresar se expresa con la mujer. ¿Por qué? Porque hombres, tengo noticias. Hombres y mujeres son diferentes. Y a veces es importante entender que lo que se comparte con la señora no de la manera que una señora hablará no es lo mejor para el hombre. Estamos hablando de la visión del hombre, ¿no? Porque Yosef ben Yochanan está hablando a los hombres, no está hablando a las mujeres. Que las mujeres digan lo que quieren decir. Tampoco deben cuidar, pero aquí está, porque un hombre quiere ser un buen hombre, entonces, mira, ejemplo, dice, mira, estaba hoy en el trabajo, me sentía pésimo. ¿Sabes qué es pésimo? Sí. Sí, pésimo, otra cosa. Me sentía horrible. ¿Por qué? Porque mi jefe me decía esto, me decía lo otro, y no entiendo porque me dicen esas cosas. Ya. ¿Cuál es el problema? Y de nuevo, ponlo en contexto. No estoy diciendo permitido, prohibido. Estoy diciendo consejo de un jajam.
El consejo es, mira, si tú dices esto, analicémoslo. Primero que nada, el hombre de la casa, como dice el Rambam también, debe tratar de reflejar confianza. La mujer está en general más preocupada de los detalles de la vida, se llena de dudas sobre las cosas. El hombre tiene que proyectar seguridad y confianza. Bienvenidos. ¿No hay? Confianza. ¿Por qué? Porque si el hombre no tiene esa confianza, entonces la mujer empieza a sentir no cuidado. ¿Entiendes? Puede ser que hoy eres machista. Bueno, me puede decir lo que quiera, pero yo sé que así es la naturaleza. La mujer en el matrimonio busca seguridad y acompañamiento, amor, y el hombre busca respeto. El hombre necesita respeto. Es como el DNA de la persona. Entonces, una relación para que la casa sea un lugar seguro para los dos, porque eso es lo que quieren por lo menos lograr. Entonces yo tengo que, a pesar de lo que me dicen en el mundo y en el trabajo, que soy que soy nada y qué sé yo, pero cuando llego a la casa, El rey. soy el papá. O sea, no me gusta decir rey porque suena como súper exagerado y también la gente empieza a aprovechar, soy rey, entonces... todo con mesura, ¿no? Pero en el fondo, aquí la gente me respeta porque he dado mucho, he invertido mucho, doy cariño, soy el papá. Entonces los hijos, la mujer, respeta. Primero el papá habla, escucha lo que dice, está diciendo algo. Bien. Por supuesto, eso tiene que reciprocar de distinta manera en la mujer. Pero si el papá viene a la casa y dice, mira, entonces, ¿qué va a hacer la mujer en este caso de la jefa, del jefe? Por supuesto, la mujer va a querer, primero que se siente como ya desestabilizada, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Mi marido va a perder su trabajo, se ve súper preocupado, no sé qué va a pasar, no vamos a tener plata, el cerebro de la mujer empieza a trabajar 400,000 revoluciones por minuto, entonces empieza a armar un complot de que decir mucho la shonara contra el jefe para sacarlo del puesto, porque entonces va a hablar con la mujer del otro amigo que está en la oficina y va a armar toda una cuestión. Why did you do that? ¿Por qué hiciste esto? Tienes que mirar a dónde va a terminar tu comentario. ¿Qué es lo que va a lograr? Tu mujer no es tu psicólogo. Si necesita a alguien que para hablar de tu pena, de ese tipo de cosas, habla con tu amigo. Ojalá que tenga un amigo. Habla con un amigo. Mira, es difícil en el trabajo. Sí. Pero cuando habla la mujer, trata de proyectar confianza, que va a estar bien. Puede decir, mira, no fue el mejor día en la oficina, pero va a estar bien. Sí. En serio. Pero, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, esas cosas no son muy populares decir hoy en día, porque se comunica todo. Y yo personalmente encuentro que esos matrimonios no son más fuertes. Personalmente. Se dice todo. Mira, la mujer empieza a contar de su cuerpo. ¿Por qué necesito escuchar eso? I don't want to hear it. ¿Se entiende? Que se llega a una bajeza de la conversación. Y eso no es una manera de decir, no eres parte de mi vida. Cada uno ocupa criterios de cómo decir las cosas y cuánto y cuántas veces y de qué manera. Entonces, para mí, me hace mucho sentido. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה מאישה גויים רעה לעצמו. De aquí, de lo que dijo Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, en base a lo que él decía, que una persona que habla demasiado con mujeres está causando mal, está generando mal a sí mismo. Ubotel midivrei Torah, y se hace
claro, ¿cómo se dice? Se aleja, se anula, no es anular, pero... Poder cancelar, pero... no, es... Negligencia. cumpla menos los devarim de la Torah. ¿Qué quiere decir? Porque está pasando ¿cuánto tiempo en el día tenemos? Tenemos que también nutrirnos. ¿Cómo el hombre no se nutre? Conectándose. Un hombre tiene que conectarse, tiene que liderar. Un hombre tiene que conectarse con cosas espirituales para inspirarse, para poder inspirar a una familia. Llega a la casa con una cara de poto, perdón. Entonces toda la familia ve a papá que está así. Entonces toda la familia es como deprimido. Papá llega a la casa porque ahora entendió una Mishnah y rezó bien y entiende que Hashem hu Elohim, qué sé yo, está inspirado. Entonces llega a la casa sonriendo, tenemos un shlichut, tenemos una misión en la vida y eso sin decirlo, pero se transmite por la cara, por su actitud y por lo tanto tiene pero si no, entonces está generando un mal entorno en su casa. Dice que descuida el estudio de la Torah, descuida. Sí, descuido de la Torah significa que porque tengo 3 horas, trabajo todo el día, tengo 3 horas, ¿cómo voy a dividir la cosa? Entonces voy a pasar con la familia, con lo que necesita, voy a hablar con la señora y después voy a tener 1 hora para estudiar Torah. Estudiar Torah en este caso significa encontrarse. No es egoísta hacer una cosa así, porque tú tienes una misión y la responsabilidad de liderar una familia. No puedes liderar familias sin inspirarse. Va a ser un líder sin inspiración. Essas formas são cercas para proteger contra o que disse o Shlomo Amelech. Ele diz assim, a mulher armou no quarto tocando e disse ao jovem, venha para o meu quarto, meu marido viajou. Claro. Se ele começar a conversar com mulheres, ele vai deparar com isso e vai parar na casa. E Shlomo disse, o marido dela vai te matar. Sí. O sea, en general es un consejo de no hablar tanto. De hecho, algunos jajam decían que hay que pensar que, como todas las cosas que están decretadas para el ser humano, también tenemos una cantidad de palabras que vamos a poder decir en el mundo. ¿Quiere ocupar las palabras para estupideces? O sea, cuenta las palabras, cuéntalos. Y si encuentras que lo que tiene un propósito, bueno, dígalo, pero así, bla, 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 bla. O sea, en general, como tú dices, la bla, 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 hace, al final, puede hacer, por lo menos, cosas negativas. Y eso se llama rejilut. Escuchar, porque al final, ¿de qué habla la gente? 3 cosas. Ideas, eventos y otras personas. Eliges de los 3. Entonces, si eres una persona así, inspirado, entonces va a hablar de ideas, ¿no? Pero cuando te cansa la idea, porque no estamos estudiando Torah, no nos inspira mucho las ideas, entonces vamos a hablar de, oye, ¿has escuchado lo que pasó en los Filipinos o qué sé yo? Y había una temporada mala, qué sé yo, ¿no? Y después cuando se cansa de hablar del clima, entonces va a hablar de, ¿y ha escuchado lo que decía fulanito y ayer? Y bueno, al final la conversación, y la pobre conversación llega al Rajilut, a la Shonara, y de que, bueno, yo pienso que estaba equivocado, y de repente todos tenemos derecho de hablar de los políticos, porque son políticos, no son hombres, no son personas. Entonces, open season, podemos decir todo la Shonara que queremos, porque bueno, está postulando para un oficio. Entonces, ¿cómo le entró esa cuestión? Besof Yeresh Gehinom, qué lindo la Mishnah. Y al final llega a Gehenna. Al Gehinom. Ahora, ¿cuál Gehinom? Gehinom
Claro, pero ¿qué es lo que es Gehinom esencialmente? Gehinom es el lugar que nosotros llamamos como después de la vida, que uno en el fondo cosecha de la vida, de cómo uno vivía la vida. Entonces, si una persona vive la vida sin sentido, y no solo esto, pero generando malas vibras, entonces uno vive así. La única diferencia es que ahora no puedes mejorar. Entonces te quedas así todo el tiempo. Como, ¿quiénes son las personas cuando nosotros pensamos? ¿Quiénes son las personas más miserables que tú conoces? Una persona que está metido en la propia basura que él mismo ha creado y no puede salir de ahí. Y cuando es para siempre, entonces, bueno, no para siempre, pero incluso para... Entonces uno empieza a darse cuenta, hoy mira la basura que ha creado y que eso es miserable. En el fondo el Gehinom es el sin sentido, como todo sin sentido, ahí estamos, y sentimos, y eso genera un dolor, una pena del alma, y eso no es muy lindo. Entonces, cuidemos el tiempo que tenemos, cuidemos las palabras que tenemos, tratamos de enfocar los esfuerzos que tenemos con un pensamiento previo, qué es lo que estoy haciendo. Es mejor planificar 5 horas para hacer algo de 5 minutos que hacer algo sin sentido de 5 horas con una planificación de 5 minutos. Mejor pensar, ver qué es lo que estoy haciendo. Un judío piensa, un judío puede hacer kavanah de Shem Shamayim. Podemos hacer cosas de Shem Shamayim, y eso todo lo que se pide en general en Shulchan Aruch. Sea lo que haces, nadie te está jugando, pero hágalo de Shem Shamayim. Significa que tenga un valor, un propósito. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Incluso cuando haga algo que sabe que está bien, como tefilín. ¿Por qué estoy poniendo el tefilín? Dedique a ti mismo por qué estoy haciendo. Y eso te va a generar como una ola virtuosa también de hacerlo en otra cosa. ¿A dónde voy? No sé. Al supermercado. ¿Y por qué? No, para comprar algunas cosas. ¿Qué necesitas? No sé. Ok. Entonces, ¿por qué uno dice, bueno, necesito tiempo para respirar? He estado escuchando este Horowitz 1 hora y antes de él 2 personas antes. Bueno, necesito un break. Entonces, no sé, voy a pasar poco tiempo en el supermercado para respirar aire diferente, para poder volver mejor a lo que tenemos que hacer. Ok, eso también. Está todo bien. Pero piénsalo hasta el final. Ok, señores.